Buenas tardes, mi nombre es Jorge Casina y voy a tener el placer de que podamos estar compartiendo para la Escuela de Educación Ministerial, la Casa del Padre, estar compartiendo esta nueva clase. Y quiero decirte que vamos a tocar un tema muy bueno, que nos va a atrapar, que no dejó de enseñarme en cada una de sus oraciones, de sus palabras, en cada una de las revelaciones que Dios ha tenido para mi vida y que quiero compartirlas contigo. Vamos a tratar la materia identidad del reino. El ADN de un hijo es la obediencia. Y dentro de esta materia, que es identidad del reino, vamos a ver unidad 4, ser cuerpo. Y esta unidad 4 tiene que ver también, no solamente con ser cuerpo, sino que vamos a tratar también lo que es la cultura de Dios. Y nos vamos a ir sumergiendo también en lo que es el reino de Dios. Y venimos de clases anteriores, venimos de hablar, como nos dijo Betty, la profesora, la primer profesora, acerca de ser hijos. Después Mari nos estuvo hablando en la segunda clase de ser entendidos. En la tercera clase Leila nos habló de ser gobernados. Y yo en esta clase quiero hablarte de ser cuerpo. Todo está encadenado, todo está ensamblado dentro de la vida cotidiana en la que Dios quiere que nos paremos, vivamos, disfrutemos y gocemos. En esta unidad 4, ser cuerpo, hay un sustento escritural que quiero que me ayudes a leer. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tremendo pasaje. Y en esta palabra que tiene también la pasión de lo que Cristo nos dejó y de lo que Él nos quiso enseñar a través de esta carta de Efesios, el capítulo 4 del versículo 3 al 6, esta carta que Pablo transmite y que nos da en consideración para que aprendamos, para que recibamos, para que conozcamos los misterios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quiero decirte lo primero que vino a mi mente y que quiero que compartamos. Hay una pregunta de confrontación. Porque dice, ser cuerpos es respetar la cultura de Dios. Y todo tiene que ver con todos. Ser hijos, ser entendidos, ser gobernados. Y ser cuerpo es respetar la cultura de Dios. Y cuando hablamos de cultura de Dios, estamos hablando de leyes también del reino. Pero ya que este tema despierta interés y es tan apasionante, vamos a ir paulatinamente descubriendo algunos conceptos. Y el primer concepto es hablar acerca de qué es cultura. La cultura es una mirada humana de la vida. Cuando hablamos de cultura podemos hablar de cultura a nivel de los países. Cada país tiene diferentes tipos de culturas, ¿no? Y diferentes maneras de vivir y diferentes procedimientos en su vivir cotidiano. Después hay una cultura que es la cultura de nuestro país, y si vamos más minuciosamente, vamos a hablar de la cultura de cada una de nuestras provincias, y si vamos todavía desmenuzando aún más,
podemos hablar de la cultura de nuestro hogar. Y si vamos aún más profundamente, iremos descubriendo la cultura de Dios. Por eso quiero decirte, antes de que vayas a la iglesia, sé iglesia, no vayas a la iglesia, porque todo cambio, todo lo que venga de parte de Dios, será a través del cambio de actitud que tú tengas. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver esto con la cultura? Mucho. Iremos descubriendo más conceptos acerca de la cultura. Dijimos que la cultura es una mirada humana de la vida. En nuestro país desayunamos, y es muy típico, el desayuno de café con leche con medias lunas. Es más, basta ir a la costa y ¿quién no ha parado a tomarse en el Atalaya un café con leche con medias lunas? Es parte de nuestra cultura. El folclore es parte de nuestra cultura, pero fíjense que en diferentes provincias, en Salta las empanadas, en Tierra de Fuego el cordero patagónico, cada provincia tiene su idiosincrasia, su cultura, su mirada humana de la vida. Pero cuando vamos achicando los espacios y llegamos a nuestro hogar, en nuestro hogar también hay una cultura. Recuerdo algo simpático, cuando era chico, yo tendría 5 o 6 años, ya hace bastante tiempo, mi padre se levantaba todas las mañanas para ir a su trabajo a las 5:30 de la mañana. Hora en la que sonaba el despertador arriba y mi madre se levantaba con él, porque era imperioso y determinante de que ella le preparara el desayuno y compartieran un mate antes de que él saliera para irse al trabajo. Yo lo viví de chico, lo vi, lo mamé y lógico, un día crecí, me puse de novio. Y bueno, me puse de novio con Mari, que es mi esposa, después de casi 40 años de estar juntos, casados, y yo pretendí, apenas nos casamos, de que ella, cada vez que yo me levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar, ella estuviera levantándose para compartir el desayuno conmigo. Y eso era parte de mi cultura, pero no era su cultura, porque ella venía de otro hogar con una cultura distinta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la cultura hace que tengamos que cambiar hábitos. ¿Y por qué el hábito es tan importante en nuestra vida y afecta directamente nuestra vida? Porque debemos cambiarlo, debemos sacarlo, debemos arrendarlo. Y ahora vamos a ir viendo para podernos meter en la cultura de Dios. Por eso quería darte estos conceptos básicos de lo que es la cultura a nivel general, para podernos ir introduciendo, para poder ir acercándonos a lo que es la cultura de Dios bajo el reino de Dios en una vida plena y llena del Espíritu Santo. Por eso ser cuerpo tiene que ver con la cultura. Por eso la pregunta de confrontación, ¿bajo qué cultura miro la vida? Y lo primero que te quiero decir, que sos apto. Que tanto vos como yo somos aptos para poder vivir y disfrutar de este tiempo en la cultura, en el reino y en el cuerpo del Señor. Y vayamos para ir desmenuzando a la siguiente diapositiva o el siguiente power, donde habla acerca de Mateo 6:33. El reino de Dios es un estado permanente a que Él te llama decididamente. Vos recibiste a Cristo un día en tu corazón, Él regaló la salvación a tu vida y lograste tener la vida eterna. Bueno, en definitiva, la vida eterna es para todos los seres humanos. Unos estarán en las manos de Dios, vivirán eternamente con el Señor y otros no. Pero la realidad es que todos eternamente estaremos, en un lado o en el otro.
y te lo quiero marcar en un lado o en el otro, porque esto es lo que va a ir jugando permanentemente. Decisión, decidir, elegir. Por eso hay una convocatoria al reino. Jesús convocó a Nicodemo y le dijo que era necesario que nacer de nuevo, que naciera de nuevo. Y Nicodemo mucho no entendía. El Señor le habló también al joven rico. Lógicamente, para poder vivir esa vida en el reino, para poder introducirnos al reino, para empezar a disfrutar la cultura de Dios, debemos quitar y despojarnos de hábitos. Quiero decirte esto, Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando hablábamos de cultura, ahora te quiero hablar un poco de la cultura de la iglesia. Vos fijate cómo también va cambiando, ¿no? Va cambiando el mundo, va cambiando el país, va cambiando la provincia, va cambiando nuestro hogar, va cambiando la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia, ya por los años 80, me encontré con 8 hombres vestidos con trajes y corbata que me recibían en la puerta. ¿Sabés quiénes eran? Los diáconos. Una prestancia, una elegancia, todos de saco y corbata. Era imprescindible que un diácono estuviera vestido de esa manera. Pero mi mayor sorpresa fue cuando participé de un primer bautismo y vi que el pastor ingresaba al agua con saco y corbata también, con su traje impoluto, y me sorprendí. Pero también quiero decirte que en ese tiempo la adoración la hacíamos a través de un órgano que teníamos, creo que con doble teclado. Una persona nos dirigía solfeando, o lo que parecía ser un solfeo, en la dirección de la adoración en la iglesia. Y, querida gente, queridos amigos, queridas amigas, ni hablemos de una batería, ni hablemos de una guitarra eléctrica. Eso no comulgaba en ese momento con la posibilidad de que existiera dentro de la iglesia. Pero era la cultura de ese momento, ni mejor ni peor, la cultura de ese tiempo. Y siempre me quedo con esta frase que nos dice nuestro pastor: lo más común en la vida, lo cotidiano, son los cambios. Y el cambio también está en la iglesia. Por eso la iglesia debe crecer, adaptarse. Dentro de la cultura de Dios, bajo las leyes del Señor, debemos cambiar y debemos modificarnos para poder cumplir con lo que Dios nos mandó. Otra de las cosas que recuerdo de la cultura de la iglesia era la Cena del Señor. La Cena del Señor solamente podían compartirlas los que eran miembros de la iglesia. No había ninguna otra posibilidad. Vos, si no eras miembro, ni se te ocurriera tocar una copita o el pedacito de pan, porque estabas listo. No podías. Y solamente la Cena del Señor la pasaban los diáconos de la iglesia, los únicos autorizados. Y esto fue cambiando, fue transformándose. Y lo que te decía, ni mejor ni peor, transformación al fin. Y todos los cambios nos fueron haciendo ajustar y nos fueron haciendo cambiar, siempre para poder crecer, para poder adaptarnos a las circunstancias que estamos viviendo. Y hoy, por ejemplo, te encontrás que en el templo hay que poner un cartel que diga: apague su celular cuando se empieza a predicar o cuando se ingresa al templo. Claro, hace 40 años atrás no existía el celular, ni hablábamos de ese tema. Por eso los cambios de cultura. Y esos cambios de cultura también están en nuestro hogar. No es lo mismo la educación que yo recibí cuando tenía 5 años, 6 años, que la que recibieron mis hijos mucho tiempo después. Ni mejor ni peor, diferente, ajustándose a las circunstancias
que vivimos en la realidad. Y así son las cosas del Señor. Por eso quiero seguir avanzando y decirte que Dios ya nos convocó. Nosotros decidimos. Siempre lo que decidimos somos vos y yo. Por eso antes te decía esto de o estás en un lado o estás en el otro, pero la decisión es tuya y es mía. Siempre vamos a estar decidiendo las cosas de Dios. Dios ya nos convocó. Tengo una ilustración que siempre me gusta compartir. Se juntan unos jóvenes, muy jóvenes, 3 amigos para organizar una fiesta en una casa quinta muy bonita. Y lógicamente hablan con el dueño de la casa quinta y le piden si pueden hacer la fiesta. El dueño accede, les permite y les da el manojo de llaves para poder ingresar a la quinta, y los jóvenes se van muy contentos, organizan toda la quinta para hacer una fiesta muy linda. Cuando van a ingresar, ponen la llave en el ojo de la cerradura y quieren abrir la puerta de la quinta y no hay caso. No puede, intenta por todos los medios y no puede. Entonces le deja la llave, el manojo de llave al segundo amigo, y el segundo amigo, bueno, dice, mira, vos no pudiste, déjame a mí. Pone la llave, intenta abrir y no hay caso. No puede abrir la cerradura. Qué tremendo. Se miran los 2 amigos y dicen, bueno, vamos a dejar al tercero. El tercero seguramente va a tener la certeza o la posibilidad de abrir la cerradura. Ingresa la llave en el ojo de la cerradura y tampoco puede abrir. Claro, los 3 jóvenes entraron en colapso, fueron a ver urgente al dueño, le dijeron, ¿qué llave nos diste? Esto no abre la quinta. ¿Y qué es lo que pasa? El dueño de la quinta sale con los jóvenes urgente para allá. Dice, no puede ser, entré miles de veces, nunca tuve problema, ¿y cómo puede ser? Abrí esa puerta miles de veces. Entonces cuando ingresa la llave tampoco puede abrir. Claro, ¿saben lo que pasaba? La puerta estaba abierta. Y a veces en nuestra vida cristiana, Cristo ya abrió la puerta e intentamos abrir puertas que ya están abiertas. Y el Señor nos está invitando a que nosotros decidamos, la puerta está abierta. No intentes abrir lo que ya está abierto. Ve por ello, disfruta de ello. El Señor te está queriendo llamar a eso. Vos sos apto, yo soy apto. Todos somos aptos para poder estar y acercarnos a la cruz. Alguien dijo una vez, y me gustó mucho esta frase, todos estamos a una oración de la cruz. La cruz debe ser el desayuno espiritual cada mañana en cada una de nuestras vidas. Pero quiero seguir, porque no solamente la decisión siempre es tuya y es mía. Esto está ligado a lo que hablábamos, ¿no? A lo de ser gobernados, entendidos, a ser hijos. Y Leila habló de algo muy importante en la última clase. Habló de que orar es entendimiento de nuestra gestión en la tierra. Y la oración tiene que ir unida a este hacer cotidiano, a esta cultura que nos tiene que ir empapando y nos tiene que ir haciendo hijos para poder vivir en el reino de Dios. Ahora vamos a ir a un tema que es necesario para poder vivir la cultura de Dios. Y este tema es tener mentalidad de reino. Mirá, entrar al reino de Dios significa soltar, perder, entregar, resignar. Todos creemos que ser ciudadanos del reino genera derechos y genera obligaciones, pero hay una mentalidad nueva del reino que sustenta también una cultura. La Biblia, la palabra de Dios, es parte de la cultura que nosotros
y que el Señor nos quiere dejar impregnado para que aprendamos acerca de lo que Él quiere darnos y de lo que Él quiere que recibamos de su mano. Él está por afuera de la palabra. Él es inmensamente grande, pero nos dejó su palabra para que entendamos cuál es el elemento transformador de la cultura en nuestra vida. Y es la palabra, que es viva desde el primer día hasta el último. Y hoy nosotros la podemos disfrutar y nos podemos gozar. Siempre cuando hablemos de cultura y cuando hablemos de reino, obviamente no vamos a poder pensar o hacer sobre la vida del otro, sino siempre respetar la vida del otro. A veces pensamos que vamos con la cultura nuestra, la de nuestro hogar, y es la válida, es la que en la iglesia se tiene que instaurar, es la que en la iglesia tiene que regir. No, todos componemos la iglesia, todos somos parte de la iglesia. Sé iglesia, no vayas a la iglesia. Y el cambio de actitud tuyo, mío, es lo que va a permitir de que esa cultura de reino y que ese reino se extienda y podamos vivirlo en plenitud. El otro día vi algo que realmente me hizo reflexionar. Dicen que iba un monito por la orilla de un lago y vio un pez, y cuando vio el pez, el mono lo sacó del agua pensando que le salvaba la vida. ¿Y qué pasó? Por supuesto, el pez murió. Fíjense qué importante es entender el mundo del otro. Y tal vez tengamos que mirar en el tiempo que nos toca vivir el mundo del otro. No es nuestro mundo, es el mundo que compartimos. Hay una verdad que es la que yo veo, pero hay otra verdad que es la que ve mi hermano. Y podemos compartirlas, podemos vivirlas y podemos unirnos en leyes que son claras, precisas, legales. Todo lo que Dios nos deja en la cultura del reino y en el reino de Dios es legal. Y vamos a seguir avanzando. Dijimos que la mentalidad de reino es entrar en el reino de Dios y es soltar, perder, entregar, resignar. Estamos decididos a soltar, perder, entregar y resignar. No es fácil, porque esto hace que cambiemos hábitos. No fue fácil para el joven rico, que había hecho todo desde su juventud. No fue fácil para muchos, no es fácil para mí, no es fácil para vos, porque estamos constituidos, estamos construidos con hábitos que vienen en nuestra cultura de origen. Y a veces esa cultura, por lo que escuchamos en nuestro hogar, por lo que dicen nuestros padres, afecta directamente lo que sucede en la iglesia. Quiero decirte que la cultura del reino de Dios es gobernada por el Espíritu Santo, y Dios declara lo siguiente, por si no nos quedó claro. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Y es: los pobres en espíritus heredarán el reino. Los enseñables prosperan en el reino. En el reino de Dios se dará cuenta de cada palabra ociosa. Tal vez ahí nos demos cuenta de que tenemos una boca y dos oídos, tal vez porque hay más que escuchar que lo que hay para decir, ¿no es cierto? En el reino de Dios habita el quebrantamiento y la humildad de espíritu. Sigamos. En el reino de Dios no se trepa. En el reino de Dios no se zafa, uno se hace responsable. Me encanta esto, porque la responsabilidad, una palabra que está devaluada a veces, ¿no? Y que a lo mejor mal interpretada. Todos somos responsables. Aún de cuando somos niños vamos aprendiendo y vamos siendo responsables de nuestras actitudes y de nuestros actos.
Por eso somos responsables delante de Dios. Y por eso vuelvo a decirte, Dios nos convocó. Nosotros somos lo que tenemos que decidir. En el reino de Dios no hace falta jurar. La palabra del hombre ha de ser creíble, porque los hombres y mujeres del reino no prometen lo que no van a cumplir. Seguramente te traerá una sonrisa. Esta es la palabra en el reino de Dios. Tu palabra vale, la palabra vale. La palabra vale más que un papel firmado. Y esto es lo que Dios nos está dejando como legado para que nosotros podamos vivir con esta cultura dentro del reino de Dios. Y no tengas duda de que está ligado a ser cuerpo. Esto nos va a ir llevando y nos va a ir embarcando en este rumbo para poder llegar a ser cuerpos de Cristo. Hay algo que es importante dentro de la cultura de Dios. Y Génesis 1, 26 y 28, y yo te lo voy a leer, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Dios lo bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, sométanla, juzgue, gobierne, hagan justicia, traten la tierra con amor y tengan dominio sobre todos los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. En la autoridad de Dios que nos es delegada, tenemos la posibilidad de vivir en Cristo la cultura del reino de Dios. Por eso, la cultura del reino de Dios, en definitiva, es la voluntad de Dios, el corazón de Dios, que tiene principios distintos a la cultura humana y que tiene leyes distintas a la cultura humana. Por eso quise que jugáramos con esto de la cultura del país, la cultura de la casa y la cultura de Dios, para poder entender, para poder desmenuzar, para poder vivir su reino y para poder ser cuerpo. Porque sin todas estas cosas, sin ser hijos, sin ser entendidos, sin ser gobernados, sin ser cuerpo, no podemos llegar a ensamblarnos y llegar a esta palabra que llegaremos en lo sucesivo, que es la unidad en el Espíritu. Ahora, lógico, vos me dirás, Dios nos delegó la autoridad, nos puso una llave en nuestra mano, nos dijo administren, y bueno, nosotros somos los administradores en esta tierra, y cada uno de nosotros administramos nuestra casa, y esa administración que también aprendimos culturalmente, tiene que ver, ese aprendizaje tiene que ver con lo que traslademos también a la casa del Señor, ¿no? A la iglesia. Y quería decirte que Dios nos dejó leyes para que nosotros cumplamos, ¿no? Y hay algo importante. Primero tendríamos que saber qué significa ley. Algo y una palabra que, bueno, los que vivimos en Argentina, a veces pensamos que es una palabra que está devaluada, pero sin embargo no es así. La ley existe. ¿Qué es la ley? Es la regla y la norma inmutable a las que están sujetas las cosas por su naturaleza. Hay cosas que están sujetas por... Bueno, te quiero contar algo. Hay una ley que es natural, la ley de la gravedad. Hay algo que vos no vas a poder cambiar y no vas a poder modificar. Si vos te subís a un edificio de 10 pisos y decís, bueno, me tiro de acá arriba, señor, atajame cuando llego al piso, bueno, es probable que cuando te tires y llegues al piso estén complicadas las cosas. ¿Por qué?
porque es una ley natural. Es como decirle a la nieve que cambie de color y sea negra. Hay valores que son intrínsecos. Pero la ley no es para que vos la aceptes o no. Y digas, no, yo esta ley no la quiero. No, la ley es para cumplirla. La ley es para ser cumplida. Es justo y es justicia que una ley se cumpla. Busquen el reino de Dios y su justicia. Es lo que leíamos hace algunas diapositivas atrás. Y quiero decirte que hay leyes que gobiernan el reino de Dios. Hay varias leyes, vamos a ver algunas. Hay varias, algunas te las voy a enumerar. Podría decirte también, como un valor intrínseco de una ley, ¿no? El respeto es intrínseco al amor, ¿no? Van juntos, van de la mano. Las leyes del reino. Ley de la siembra y la cosecha. En Gálatas 6, del versículo 7 al 10, nos quedamos con este mensaje. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y creo que es clara, ¿no? La ley de la siembra y la cosecha. Esto es lo que nos está dando el Señor para vivir íntegramente en el reino y para que podamos disfrutar de él. Las leyes que gobiernan el reino de Dios son también la ley del trabajo responsable y satisfactorio. En 2 Timoteo 2 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Trabajar. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y este es el esfuerzo cotidiano. El trabajo es el que da la resultante, el que da el resultado, el que te hace digno. Y si esto lo traspolamos a la iglesia, el sembrar su palabra, el llevar su palabra, el que la gente pueda aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Y deja después que el que convenza sea el Espíritu Santo. Nuestra tarea es esa. Nosotros no transformamos, no cambiamos y no le modificamos la vida absolutamente a nadie. El que convence y el que transforma es el Espíritu Santo. Por eso esta ley tan importante del trabajo responsable y satisfactorio, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Yo sí, vos y yo. Sigamos. La ley de la fe, Hebreos 2, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que tener fe, no hay posibilidades de agradar a Dios sin fe. Había un pastor en el año 1800, estaba navegando para llevar la palabra al otro lado del océano, hacia Estados Unidos, y viajaba en un velero, porque en ese momento no había motores, todo era con viento, ¿no? Con el viento las velas se desplegaban y los barcos avanzaban. Y aquí que llega un momento que hay una calma en el mar tremenda y llevaban varios días sin que el viento soplara y el barco estaba varado, los alimentos empezaban a escasear, se empezaba a poner nerviosa la tripulación y los que estaban en el barco. Entonces el capitán, que no creía en Dios, fue a ver al pastor que estaba viajando en el barco para llevar la palabra hacia otro continente. Y le dice, bueno, pastor, usted ya que cree en Dios, ¿por qué no ora y no le pide a Dios que levante el viento y que sople y realmente podamos salir de este problema tan grave que tenemos en el medio del océano? Entonces el pastor le dijo, yo levantaré mi oración solo si usted está dispuesto a desplegar las velas primero. No, mire, usted piensa que yo estoy loco, yo no voy a desplegar las velas porque la tripulación va a pensar de que yo estoy enfermo, estoy loco, si no hay una gota de viento. Mire, para que Dios sobre, yo tengo fe del que Él puede hacerlo, pero vamos a desatar las velas en fe para que Dios pueda provocar el milagro que estamos necesitando. Y así fue
que desplegadas las velas empezó a soplar un viento tremendo y pudieron llegar y pudieron ir hacia donde tenían que ir y dirigirse. Quiere decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso tiene que ir unida la fe a nuestra vida. Creer que lo que va a pasar, pasará, ¿sí? Y de esa forma es como Dios nos quiere ver. Sigamos, la ley del amor. Segunda Juan, versículo 1 y 6, básicamente nutrámonos de esta frase, ¿no? El amor es verdaderamente amor cuando se ama en la verdad. Y yo le puse ahí, amor sin verdad no es amor, y verdad sin amor no es verdad, ¿no? O sea, este juego de palabras, la verdad está ligada al amor directamente, y el amor está ligado a la verdad directamente. Ejerzámoslo de esta manera, ¿no? Despleguémoslo de esta manera, hagámoslo de esta manera, ¿sí? La ley de la gracia. Hemos escuchado hablar de la gracia de Dios y tremendamente es un tema que hemos hablado permanentemente. El reino es la mayor expresión de gracia para la vida de cada uno de nosotros. Cristo ya lo hizo todo y está a disposición del que cree. Volvemos a lo que te decía antes. Él ya abrió la puerta. Nosotros solamente tenemos que entrar y tomar la decisión. Este camino para poder recorrer esta cultura del Señor bajo sus leyes, para poder disfrutar del reino, es un camino que debemos recorrer. Por eso te decía, sé iglesia, no vayas a la iglesia, porque si sos iglesia, serás parte de ese cuerpo. La ley de la administración responsable. La administración, bueno, ahí les puse algunos pasajes, Mateo 25, del 14 al 30, que habla de la parábola de las monedas de oro, y tenemos también, no lo voy a leer, pero sí, después en Lucas también, la parábola del dinero, Lucas 19, del versículo 11 al 27, si después la quieren leer pueden hacerlo, pero al que tiene y sabe administrar responsablemente lo que tiene, se le dará más. Básicamente esto es lo que sintetiza la palabra. Al que tiene y sabe administrar responsablemente lo que tiene, se le dará más. ¿Sí? Ley de la provisión y la prosperidad. Mateo 6, del versículo 25 al 33. Y quedémonos con este concepto. Poner a Dios primero, estar encaminado en su propósito en esta tierra y en mi vida personal y aceptar el valor que Dios nos asigna. Empezar a disfrutar, a ser felices con lo que soy, con lo que tengo. La felicidad es el trayecto. La felicidad no es un punto ni un objetivo. La felicidad es aquí y ahora, es en este momento, es lo que estoy transitando, es el momento que estoy viviendo, que estoy respirando. En este transitar está la felicidad. No es cuando me ponga de novio, no es cuando me case, no es cuando tenga un auto, no es cuando tenga una casa. El transitar de la vida cotidiana. Ser feliz con lo que soy, con lo que tengo y con lo que Dios me puso y me asignó. ¿Sí? Y ahora vamos a entrar en otro tema acerca un poco de la obediencia, pero quiero decirles y recordarles que hay otras leyes, la ley de la disciplina, 2 Timoteo 2, del versículo 3 al 5, la ley de la inversión, Hechos 2:47, la ley de la revelación, Mateo 13, 11 y 19, pero esto está en el material que vos vas a recibir, así que lo van a tener desplegado. Yo, para no abarcar mayor cantidad de tiempo y poder seguir avanzando. La obediencia requiere actos. Esto es así de simple y de sencillo, ¿no? La obediencia siempre va hacia un mandato. Yo recibo un mandato, soy obediente. Dios me da un mandato, me dice qué debo obedecer, ¿no?
Ahora, y la rebeldía va hacia la autoridad. Cuando yo me rebelo, cuando me rebelo contra algo, me estoy rebelando contra la autoridad. Cuando Cristo entró a tu vida, dice, por gracia soy salvo, y estás ligado a la eternidad directa. Recordá que lo habíamos mencionado anteriormente. Pero si tu voluntad, la cual Cristo no invade, se la entregas a Él, tendrás que trabajar cada día para ello, porque no es gratis. Esto es lo que yo les decía al principio cuando hablábamos de el Cristo gratuito. Cuando vos recibís a Cristo, recibís la salvación, la vida eterna y Cristo en toda tu vida. Pero a partir de ahí hay un trabajo para llegar y para conquistar a Cristo, para que Él tome todo lo que tiene que tomar de nuestro cuerpo, para que cambiemos las actitudes que hay que cambiar, para que cambiemos los hábitos que hay que cambiar. Y esto es un trabajo, gente querida, es un trabajo de todos los días, de cada momento, momentos mejores, momentos peores, pero es un desafío cotidiano, un desafío tremendo, donde tendremos que mirar nuestra vida y ver qué es lo que hay que corregir. Y estoy seguro que todos tendremos cosas para cambiar, para corregir y para hacernos mejores. Porque en tanto y en cuanto nosotros podamos corregir lo nuestro, podemos hacer algo por nuestro prójimo. A veces doy un ejemplo y lo he dado en varias clases de Demi, ¿no? Cuando a veces te cruzás con alguien, estás en la iglesia y le decís, che, José, ¿cómo andás? Mal. Bueno, me alegro. Chao. ¿Cómo? ¿No escuchaste? Te dijo mal. Vos dabas por sentada la respuesta que te iba a decir que estaba bien y ahí se terminaba tu compromiso. Pero cuando te dijo que estaba mal, ahí cambió. Ahí debes detenerte, ahí debes ir hacia atrás, ahí debes darle tu tiempo, ahí tienes que ponerte a escuchar. Por eso cuidado, cuidado. Preferible no digas nada, decir chao. Pero cuidado cuando uno pregunta, porque puede encontrarse con este tipo de respuestas y demanda tu tiempo, demanda tu compromiso, demanda de que vos puedas escuchar al otro. Y a veces es más que suficiente poder escuchar, más que decir o más que aconsejar o decir algo que a lo mejor no conviene. Por eso es importante que trabajemos internamente con lo que tenemos que cambiar para ajustarnos a la cultura de Dios, para ajustarnos a las leyes de Dios. Dios no nos dio estas leyes para que nosotros si queremos sí, si queremos no. No, son para cumplirlas. Y si decidimos y nos delegó y nos dio el manojo de llaves y lo decidimos, es por donde tenemos que andar. No hay alternativa, ¿sí? No hay alternativa. Bueno, estamos llegando a la conclusión del estudio, ¿no? Y quiero que podamos leerlo y reflexionar acerca de esto, ¿no? ¿Bajo qué cultura vivo yo? ¿Bajo qué cultura miro la vida? Nosotros tenemos autoridad delegada para vivir dentro de un reino con la cultura del rey. Busquemos vivir bajo el reino de Dios y su justicia, recibiendo una mentalidad de reino, un reino que es inconmovible, que es la manifestación viva de Cristo. Es ese estado permanente al que Dios te llama. Un estado gobernado por sus leyes que son el deseo y la voluntad del Padre. Él nos llamó a su reino y gloria, nos convocó y nos sigue convocando a vivir y a movernos en el ámbito de dignidad para hijos redimidos y regenerados. Dios nos convocó, nosotros decidimos. Vuelvo otra vez con esta pregunta. Iremos avanzando en las clases venideras con otros temas tremendos, como ser cuerpo y la unidad de espíritu, pero eso lo dejamos ahí. Quiero terminar simplemente con un desafío. Y yo te propongo volver a ver las leyes del reino e identificar aquellas en las cuales aún no estás viviendo o no las estás viviendo.
Yo reflexioné mucho acerca de algunas y a veces nos pasa, a veces nos bandeamos, a veces nos vamos. Somos humanos y cometemos errores. Y está bueno pedir perdón. Y está bueno volver a los pies de Cristo. Y está bueno volver a Él y poder encontrarse con Él en cada instante, en cada momento. Y la segunda opción, entregarle a Dios cualquier hábito que no esté acorde a esa ley o a esas leyes, para poder comprender y experimentar mejor la cultura del reino. Y ahora quiero invitarte simplemente a terminar con una oración y decir que la gloria de Dios venga sobre tu vida, que el Espíritu Santo ahora esté tocando tu vida, que el Espíritu Santo esté convenciendo, esté cambiando, esté actuando para sacar, para cambiar, para restaurar aquello que todavía no pudimos cambiar. Oh Señor, desciende con poder en la vida de mis hermanos, de mis amigos, de aquellos que están recibiendo este estudio, Señor. Ahora, Señor, oh Señor, tu cultura y tu reino desembarquen en ese hogar, Señor, ahora en el nombre de Jesús, manifestándote con poder, cambiando y transformando para poder vivir, decidir, elegir y someternos en obediencia a tu voluntad divina, Señor. Por eso, Padre, gracias, gracias, y nos ponemos delante de ti, postrados delante de tu cruz, diciéndote gracias por tu gracia, gracias por la vida, gracias por la salvación y por vivir en tu reino, Señor, un reino precioso que nos permite vivir una cultura distinta a la cultura humana. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, nos vemos y nos vemos la próxima clase. Gracias.